que se burla de Andrés Manuel López Obrador, allá anda Felipe Calderón. Pues, ¿qué traen estos de la derecha y por qué se ha convertido como en el centro de atención para el conservadurismo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Y ya no digo conservadurismo para el conservadurismo mexicano, sino internacional. Sí, mira, esto que está pasando me lleva mucho a retomar la lectura de Thomas Kuhn, un físico que escribió La estructura de las revoluciones científicas, y en este libro de La estructura de las revoluciones científicas, que él en realidad quería explicar cómo se daban los avances en la ciencia en el campo de la física, después nosotros los de relaciones internacionales lo tomamos para observar los fenómenos sociales en términos de estructuras. Y pensando en estructuras, pensamos en estructuras mentales o en estructuras ideológicas, que finalmente las estructuras ideológicas posteriormente definen cómo se comporta el ser humano. Y en ese orden de ideas, Thomas Kuhn decía que en el proceso mismo que ocurrían las revoluciones científicas, había un gran debate entre el paradigma, que todavía no acababa, paradigma entendido como visión dominante, entre esta visión dominante, Vicente, que no acababa de morir y que no estaba dispuesta a morir sin patalear, y el paradigma naciente que lo había desafiado, la visión dominante, pues más bien la visión que está en camino a convertirse en dominante, que aún no acaba de nacer, pero que está dando pasos agigantados para sustituir a la visión dominante que está dejando de serla. En ese sentido, vemos que se reúne la derecha mexicana con la derecha argentina, con la derecha colombiana, que cabildean también con los canadienses y con estadounidenses, y luego los vemos en España, y en España vemos la asociación de derechas con checos, con húngaros, con franceses, con alemanes, y entonces te das cuenta que el paradigma que ya no responde a una dinámica social que se había normalizado históricamente, pues pareciera que están fuera de lugar. Pero si volvemos a esto que decía Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, que el paradigma que está en decadencia no está dispuesto a dejarse mover sin patalear, justamente vemos patologías muy, muy similares. Por ejemplo, imagínate, Vicente, imagínate a José María Aznar, imagínate a Sarkozy y a Felipe Calderón, tres borrachines que les gusta el tema de la militarización de sus países, que entienden la seguridad del Estado antes que la seguridad de las personas, que creen abiertamente que hay castas que tienen derecho a gobernar sobre otras, y otra cosa muy importante, que detestan todo lo que huela a Islam y todo lo que huela a comunismo, porque ambas visiones les han servido para justificar atrocidades, en el caso de cimentar sus estructuras de dominación a partir de dinero, de fuerzas armadas y también a partir de fraudes electorales, porque al final de cuentas, Vicente, lo que le ocurre a este señor, a Sarkozy, es que cuando se quería reelegir y que era una imagen en decadencia, recurre a fondos ilegales para mantenerse en el poder, aunque finalmente no le dio para esto. Y es lo que vemos también en el caso de este señor de Calderón. Recurre a financiamiento ilegal para mantenerse por sus pistolas en la presidencia, y después, cuando pasa la presidencia, que va su imagen también en decadencia, lo vemos tratando de volver al poder a través de Zavala, a través de su estructura, de la estructura operativa que trabajó para su gobierno, y a través también de su presencia en las redes y en los medios tradicionales. Entonces, ves que este paradigma decadente, que ya no responde a una realidad socialmente construida con mucha diversidad, por ser determinista cada vez está más fuera de lugar. Sus estructuras rígidas de pensamiento ya no dan, pero eso no significa que no estén moviendo sus recursos económicos, sus recursos políticos y sobre todo sus recursos ideológicos, aunque tienen un severo problema de identidad, porque por un lado acá los panistas, que tienen prácticas más parecidas a Vox, reniegan del Vox y dicen que son como el PP, como el Partido Popular de José María Aznar, que se sigue burlando de los indígenas, que sigue menospreciando, digamos, a los musulmanes y que sigue viendo comunistas en todos lados. Pero vemos la dinámica del PP, y la dinámica del PP también se mueve perfectamente en bona en la iberósfera, que acá desde México se estaba tratando de negar, Vicente. Pues qué fuerte y qué importante para no perderlo de vista,
para estar al pendiente de estos temas, aunque las cosas ocurran en España. Y bueno, pues nosotros para eso estamos aquí en Sin Censura. Profe, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal? Claro que sí, mi querido Vicente. Invitar a la gente a que vengan al canal de tu profe de RI para tener clases de relaciones internacionales y lecturas de relaciones internacionales. Siempre en la descripción de cada video decirle a la gente que dejamos un link en formato PDF, que es la lectura de la sesión que impartimos, sesiones de geopolítica, de relaciones internacionales, de organismos internacionales, y bueno, pues hasta de escenarios sociopolíticos también los abordamos, Vicente. Nada más decirle a la gente de no advertir, de no ver las cosas en términos de blancos o negros, o de buenos o malos, porque eso simplifica el mundo, y el mundo maniqueo no termina de explicar las escalas de grises que hay en medio, esa diversidad, que me parece que eso está haciendo la perdición de la derecha, no solamente en México, ni en América Latina, sino en el mundo, y el paradigma que están haciendo justamente invita a ver la diversidad que coexiste en este espacio llamado planeta Tierra, Vicente. Pues te mando un abrazo, profe, como siempre agradecido, nos vemos el viernes o antes si lo amerita la noticia. Abrazo fuerte y muchas gracias por el espacio. Cuídate, vamos a